Genial, muchas gracias, Jaime. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan Pablo Costabel. Yo actualmente soy director del Consejo de Emergencias Cardiovasculares y Cuidados Críticos de la Sociedad Interamericana de Cardiología y vamos a estar junto con todo el equipo de el Consejo de Emergencias y Cuidados Críticos de la SIAC eh, para discutir los trabajos que nos parecieron más relevantes en el área de cuidados críticos del último Congreso Americano de Cardiología que se llevó a cabo en New Orleans. En el Congreso se presentaron varios trabajos aparte de estos, varios de ellos van a estar resumidos en la página de la Sociedad Interamericana de Cardiología y por una cuestión de tiempo elegimos 5 que nos parecieron los más trascendentales para discutir. Voy a estar acompañado de Miguel Quintana, que es el actual secretario científico y próximo director del Consejo, y junto con todos los miembros. Así que, si les parece bien, podemos empezar con mi amigo Alex Rivera Toquica desde Colombia, su Colombia natal, que Alex nos va a presentar el subanálisis de viabilidad del Revive. Alex, gracias y bienvenido. Bueno, buenas Mientras tardes a Alex, todos. ¿Me escuchan ahí? genial, Alex. Perfecto, perfecto. Ok, Lo que iba a agregar, Alex, por las dudas, es que les pedimos a todos que si quieren hacer comentarios lo hagan a través del chat directamente. Evitemos abrir los micrófonos por una cuestión de saturación. Lo mismo que con las cámaras. Ahora sí, Alex, adelante. ok, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Juan Pablo, y a Miguel Ángel por la invitación y por la presentación. Digamos que lo que vamos a revisar en los siguientes minutos es su estudio del estudio Revive con respecto a la viabilidad, a la relación que hay entre viabilidad, recuperación funcional y la intervención, ya sea percutánea o de tratamiento médico. Digamos que desde hace unos 20 años o hace muchos años estamos trabajando con el concepto de viabilidad y casi siempre para las partes de definir un tratamiento o intervención tenemos en cuenta la viabilidad. Estos son los antecedentes que hay en los cuales no siempre hay una relación directa entre los resultados y la viabilidad y el tipo de tratamiento. El estudio Stitch, digamos que fue uno de los que demostró una relación entre la viabilidad y el tipo de intervención. Esto básicamente fue en cirugía cardíaca. Recordemos que eran pacientes que de acuerdo a que eran con una enfermedad coronaria severa, que eran llevados a cirugía y se le realizaban de acuerdo a la viabilidad, si quedaban en tratamiento médico o si se le hacía resolución mecánica quirúrgica más terapia médica. Y en este estudio en el STI se encontró que hubo un beneficio con respecto a los pacientes que tenían viabilidad y que eran llevados a cirugía. Y esto, digamos que posteriormente en otros estudios se vio que esta relación entre viabilidad y el tipo de tratamiento y la mejoría de la fracción de eyección era independientemente del tipo de tratamiento, ya fuera que solamente era tratamiento médico o con resolución miocárdica. Entonces, digamos que posteriormente se hizo el estudio Revive, en el cual se quiso valorar entonces si había un efecto con respecto a la viabilidad. Entonces, esto fue, como este que va a presentar es un subestudio, voy a rápidamente explicarles en qué consistió el estudio Revive, que fue presentado el año pasado durante el Congreso Europeo de Barcelona, en el cual eran pacientes que tenían insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección por debajo o igual a 35% y tenían enfermedad coronaria severa. A estos pacientes se les hacía estudio de viabilidad miocárdica, ya fuera por resonancia, por ecoestrés dobutamina, por PET o por SPET, y si se encontraban 4 o más segmentos viables, estos pacientes eran aleatorizados a llevar a una intervención coronaria percutánea o una terapia médica óptima. Y se hacía un seguimiento clínico, ecocardiográfico y paraclínico a los 6, 12 y 24 meses. Lo que se encontró, y bueno, el punto final primario era muerte por cualquier causa u hospitalización por insuficiencia cardíaca, y el punto final secundario era la fracción de eyección medida a los 6 y 12 meses. Lo que se vio fue que no hubo una diferencia estadísticamente significativa en los dos grupos, o sea, tanto el grupo que quedó en intervención coronaria percutánea como el grupo que quedó en tratamiento médico, no hubo diferencia entre esos dos, o sea que ahí se replanteó si verdaderamente buscar viabilidad para valorar la parte de definir la intervención, si era adecuado o no. Entonces, este es su estudio, lo que hizo fue caracterizar la viabilidad, tomaron eran estudios ciegos,
entonces hay un laboratorio de resonancia cardíaca y un laboratorio de ecografía, en los cuales valoraron estos pacientes. Lo que se iba a valorar tanto en la parte de ecografía como en resonancia era mirar la parte de la motilidad de las paredes. Estos pacientes podían ser normoquinéticos, o sea, no tener ningún tipo de alteración en la contractilidad o tener alguna alteración en la contractilidad, pero ser viables o no ser viables, y esto definido ya sea por ecostras o por resonancia magnética cardíaca. Y también se iba a valorar entonces finalmente si esa viabilidad de esos pacientes al mejorar, si iba a influir en el pronóstico o no de estos pacientes. Además, también se iba a caracterizar la parte de la cicatriz a nivel miocárdico que se iba a cuantificar en ese grupo de pacientes. Los puntos finales fueron similares al estudio original, es decir, muerte por cualquier causa, hospitalización por insuficiencia cardíaca y el cambio en la fracción de eyección a los 6 meses. Se tomaron estos los pacientes que se tomaron. Lo que está como enrayado rojo es los pacientes que fueron a resonancia cardíaca y estos a ecoestrés con dobutamina, y en cuales se utilizaron los pacientes ya fueran a la viabilidad miocárdica, ya fuera medida por resonancia, por ecoestrés dobutamina, y a su vez iban a electrizar a terapia médica óptima solamente o terapia médica óptima de intervención craneal percutánea. En total, aquí está el cuadro, digamos que las características basales en los dos grupos, tanto el que fue a intervención craneal percutánea como el que fue a terapia médica óptima, fueron similares. Destacar aquí pues que el porcentaje de mujeres fue bajito, pero solamente un 12%. Y digamos que cuando empezamos a ver entonces la caracterización de la viabilidad, pues ver la parte de muerte u hospitalización por insuficiencia cardíaca, se ve que cuando hay un miocardio viable disfuncional, en este caso no hubo una relación pues, directa con la parte del punto final primario. Cuando valoramos la parte de la carga de necrosis o la carga de la cicatriz, definitivamente, obviamente que entre mayor carga, mayor cicatriz, mayor es el riesgo de mortalidad o hospitalización por insuficiencia cardíaca. Cuando se ve la parte por tratamiento, ya fuera los que fueran intervención percutánea o los que fueran terapia médica óptima, digamos que no, en los pacientes en los cuales era viable se dio un beneficio inclusive a favor de la terapia médica óptima por encima de la intervención coronaria percutánea, y cuando teníamos el miocardio disfuncional pero viable no hubo diferencia entre los dos grupos, y con respecto a la carga tampoco hubo una diferencia en los dos grupos de tratamiento, o sea, muy de acuerdo a lo que sería en el estudio original. Igualmente tampoco hubo pues independientemente de si había mucha cantidad de tejido viable o no, tampoco hubo una diferencia estadísticamente significativa en los dos grupos. Que tampoco, digamos, cuando vieron la parte de recuperación ventricular izquierda, inclusive lo que se ve es que entre más viable sea el tejido, pues mayor ese porcentaje de recuperación. Y con respecto a la parte de tratamiento, nuevamente no hubo una diferencia estadísticamente significativa en este grupo. Entonces, digamos que las conclusiones de este grupo, de este su estudio, perdón, es que la intervención craneal percutánea no mejoró el pronóstico ni la recuperación del ventrículo izquierdo en la cardiopatía isquémica en aquellos pacientes con insuficiencia cardíaca por pasión de eyección reducida en comparación con la terapia médica óptima, independientemente de las características de viabilidad al inicio del estudio, como se las mostré al inicio. La carga de la cicatriz predice el pronóstico y la probabilidad de recuperación del ventrículo izquierdo en la cardiopatía isquémica, independientemente de la fracción de eyección inicial o la extensión de la enfermedad coronaria. O sea, ya vimos que entre mayor cicatriz, entre mayor necrosis, pues va a ser el peor pronóstico de estos pacientes. Y digamos que la cantidad de segmentos disfuncionales pero viables, como les demostré, no se asocia tampoco con un pronóstico o con la probabilidad de mejoría en la recuperación del ventrículo izquierdo. Entonces, digamos que esta relación de viabilidad, muerte, insuficiencia cardíaca y mejoría de la fracción de eyección nos ha replanteado seguramente lo que veníamos ya manejando durante varios años, y digamos que esta es la pregunta que queda en el aire. Con estos reportes, estos resultados, todavía tiene sentido buscar miocardio viable mediante pruebas de estándar como la gamografía o la ecocardiografía con estrés en la actualidad. Digamos que esa sería la pregunta que dejaría yo en el aire para la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Una excelente presentación y un muy rápido resumen. Abrimos el debate para los que quieran opinar. Es un tema de mucha trascendencia en la práctica clínica diaria. Así que, no sé, Juan Pablo, si tú quieres empezar a hacer algún comentario. Creo que la doctora Paola Morejón estaba con algún inconveniente para estar presente, así que podemos ir comentando algunos ítems que les hayan llamado la atención de este trabajo para la práctica diaria. Sí, Miguel, creo que el trabajo es muy interesante porque a diferencia de lo que pasaba con Stitch, en donde
un porcentaje de pacientes tenían estudio de viabilidad y otro porcentaje no lo tenían. Aproximadamente 600 pacientes de los casi 1.300 de Stitch tenían un estudio de viabilidad y los estudios de viabilidad eran muy heterogéneos. Acá el 80% de los pacientes tenían estudio de viabilidad hecho con resonancia y el 20% lo tenían con ecoestrés. Así que entendíamos que la resonancia era un buen método para ver viabilidad. Y lo que nos está mostrando, a su vez, es que la viabilidad, valorada como una variable continua, no se asocia con beneficios en recuperación de la función, ni se asocia con beneficios de la revascularización solo por el hecho de tener viabilidad. Así que creo que realmente lo que nos dice esto es que si nosotros asumíamos que la resonancia, cuando nos decía viable, nos decía tejido hibernado que se beneficia de revascularización, ese sinónimo dejó de tener validez clínica. O sea, viable desde la resonancia no es igual a hibernado, no es igual a necesitar revascularización. Y el segundo concepto es uno que entendíamos, que era que el monto de tejido necrótico, o expresado de la otra manera, el monto de tejido no necrótico, que vendría a ser el viable más el sano, ese sí es el que marca pronóstico. Lo que no nos dijeron los autores de Revive, que probablemente nos van a decir en el próximo Congreso Europeo, si lo que cambia el impacto de la revascularización es el territorio completamente sano, el viable más el sano. Ese análisis no está, solamente está hecho el análisis del viable, revascularización, no revascularización. Así que, por un lado, seguir buscando viabilidad para definir si se revasculariza o no, diría que la respuesta es no. Pero es raro, porque si no tiene viabilidad, definitivamente no hay que revascularizar. Y si tiene, no condiciona la necesidad de hacerlo. Y el segundo punto es que le tenemos que pedir a la tecnología un método que realmente nos diga tejido hibernado. Eso es lo que nos falta. Excelente comentario, Juan Pablo, pero quisiera hacer una pregunta, Alex, y ir terminando con esta primera presentación. ¿Te parece importante además contar con un estudio del grado de remodelamiento ventricular? Porque creo que se ha hecho mucho énfasis en la magnitud de digamos, de las escaras del tejido necrótico y, digamos, en el monto de tejido viable, que en este caso también se hizo una muy buena valoración, como ya lo mencionaban, pero tal vez el grado de remodelamiento ventricular, dilatación ventricular, ¿tendría algún impacto posiblemente en las estrategias de revascularización cuando no está tan comprometido el remodelado ventricular? Yo pienso que todo es un conjunto. Yo creo que, como ha explicado Juan Pablo, cada vez le estamos dando mayor validez al volumen total de miocardio viable y a la parte de la cicatriz. Y creo que la parte de remodelamiento también tiene que ver en esta parte. De hecho, varios de los últimos medicamentos que hemos visto, por ejemplo, ya sean en reportes en insuficiencia cardíaca con fracción reducida, ya sacan datos con respecto al remodelado. Y la parte de la medición con resonancia, por ejemplo, es importante. Entonces yo pienso que definitivamente es un punto que hay que tener en cuenta también para definir una revascularización. O sea, ya no es como antes, una receta de cocina viable, igual vamos a llevarlo a cirugía o vamos a llevarlo a una intervención percutánea, sino que como todo en medicina hay que individualizar los pacientes y seguramente tenemos que buscar esos datos con respecto a la totalidad de miocardio viable, la parte de remodelamiento y a la parte de la cantidad de tejido necrótico. Muchísimas gracias, Alex. Queremos ser muy puntuales con el tiempo porque son varias presentaciones. Así que la siguiente presentación va a estar a cargo de Roger Tenenzaca. Él es de Ecuador y nos va a presentar, es también un miembro activo del Comité de Emergencia y Cuidados Críticos Cardiovasculares y nos va a presentar los resultados del estudio BioVasc. Adelante, Roger, por favor. Listo, ya comparto las... ¿Se puede ver la diapositiva? Sí, se está viendo la diapositiva y también la presentación. Perfecto, Roger. Ok, bueno, agradeciendo por la invitación, por el tema. Bueno, continuando con los temas, toca mencionar sobre el estudio BioVasc, una revisión sobre el estudio. Este estudio
menciona o detalla sobre lo que es la revascularización percutánea inmediata versus la revascularización percutánea por etapas, ¿ya? En pacientes que presentan síndrome coronario agudo y enfermedad multivaso. Entonces, para hablar algo de antecedentes, de lo que tiene que ver el síndrome coronario agudo, por el paso de los años, de cada los 60, 70, 80, de la importancia de que lo que se venía dando por ahí en primera instancia, el tratamiento con trombolíticos, después el tratamiento solamente del vaso culpable, y posterior ya en los últimos años, en las últimas décadas, lo que es el tratamiento ya de, aparte del vaso culpable, tratar los vasos no culpables, ¿no? Entonces, esto con el pasar del tiempo ha venido disminuyendo lo que es la mortalidad, ¿no? Entonces hacemos, como dato antecedente, dos estudios. Por ahí tenemos en el 2016 el estudio SMILE, que hizo una referencia de pacientes con infarto sin elevación del ST con enfermedad multivaso, haciendo un tratamiento en un solo vaso, una sola etapa, o tratamiento en varias etapas, ¿no? Prácticamente demostrando superioridad haciendo el tratamiento en una sola etapa. Posterior, 2019, el estudio COMPLETE hace referencia de la revascularización completa de los pacientes con infarto con elevación del ST y enfermedad multivaso, a diferencia de solo tratar el vaso culpable. Eso prácticamente demostró superioridad en los eventos. Con estos previos, estos antecedentes, está la guía de la revascularización coronaria 2021, las guías americanas, en el que ya enfatizan el tratamiento del vaso culpable con los vasos no culpables, ¿no? Por ahí en pacientes con infarto con elevación del ST, ¿ya? Sea en varias etapas o en una sola etapa o en el procedimiento inicial. Por lo cual, todo esto demuestra que en pacientes con síndrome coronario agudo y enfermedad coronaria multivaso, la revascularización completa mediante la intervención coronaria percutánea se asocia a mejores resultados clínicos, que eso es lo que está mencionado en las guías. El objetivo del estudio BioVas fue investigar si la intervención coronaria percutánea para las lesiones no culpables debe intentarse durante el procedimiento índice o por etapas, es decir, por el procedimiento inicial. Entonces, el estudio BioVas se basa en el estudio de la revascularización completa e inmediata versus por etapas en pacientes que presentan síndrome coronario agudo y enfermedad multivaso. Esto se basó en estudios o en resultados primarios y secundarios. El resultado primario fue un resultado combinado con mortalidad por todas las causas, infarto de miocardio, cualquier revascularización no planificada provocada por isquemia y eventos cerebrovasculares en un año después del procedimiento inicial o índice. El punto final secundario incluyeron lo que es la mortalidad por todas las causas, infarto agudo de miocardio, revascularización por isquemia no planificada. Esto se lo detalló a 30 días, 1 año, 2 años y 5 años después del procedimiento índice, trombosis de Sten, sangrado mayor y terapia de reemplazo renal a 30 días. Este estudio es un estudio prospectivo abierto de no inferioridad. Eso es lo que hace referencia a este estudio, un estudio de no inferioridad aleatorizado que se realizó en 29 hospitales en 4 países. Bélgica, Italia, Países Bajos y España. Este estudio incluyó 1.525 pacientes aleatorizados en 2 grupos. Un grupo en el cual se realizó la revascularización completa, inmediata, y el otro grupo en el cual se realizó la revascularización de las lesiones por etapas. Entre los criterios de inclusión de este estudio estaban personas entre mayores de 18 años hasta 85 años, pacientes que tengan síndrome coronario agudo. Esto incluye infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, infarto agudo de miocardio sin elevación del ST y angina inestable, con la lesión culpable claramente identificada. Aparte de esto, tener enfermedad multivaso. Entre estos parámetros de enfermedad multivaso, las arterias coronarias debían estar con una estenosis de al menos 70%, ¿ya?
con un diámetro de 2.5 milímetros por estimación visual o prueba de fisiología coronaria positiva. Entre los criterios de exclusión estaban el shock cardiogénico, cirugía de revascularización previa, oclusión total crónica, enfermedad coronaria multivaso sin lesiones culpables, inclusión en otros estudios, intervención coronaria en los 30 días previos, expectativa de vida menor de 1 año y personas que tengan alergia o contraindicación del medio de contraste. Entonces, lo que se mencionó previamente, el estudio está mencionado para los pacientes con síndrome coronario agudo y enfermedad multivaso. Total de 1.525 pacientes, se nos randomizó en el primer grupo, los pacientes o las personas que tenían, en el grupo, perdón, de la revascularización completa inmediata, fueron 764 pacientes, y el otro grupo de la revascularización completa por etapas, esto de las etapas dentro de las 6 semanas desde el procedimiento inicial, 761 personas. El objetivo primario compuesto de de mortalidad por todas las causas, infarto de miocardio, revascularización no planeada y evento cerebrovascular a 1 año. Entonces, este es el objetivo primario. Como datos basales, solamente hacer énfasis de los pacientes que estaban incluidos y hacemos un poquito de referencia a la presentación de estos eventos. Entonces, los pacientes que se presentaron con un infarto agudo con elevación del cimiento CT comprendían aproximadamente un 40% en los dos grupos, ¿no? De los infartos sin elevación del cimiento CT, un 52% aproximadamente, y angina inestable un 8%, para tener referencia. El 50% de los pacientes eran hipertensos, un 20-21% diabéticos, y problemas con lo que es el colesterol, un 50%. Entonces, como resultados, ¿qué nos dio? Bueno, vamos analizando el objetivo primario y secundario. Entre el objetivo primario, podemos mencionar que el objetivo primario combinado de muerte por todas las causas de infarto del miocardio, revascularización por isquemia no planeada y eventos cerebrovasculares, se presentó en 57 personas del primer grupo, del grupo de revascularización completa inmediata, versus los 71 eventos que presentó el otro grupo de la revascularización por etapas. Esto dio un hazard ratio de 0.78 con una valor de P de no inferioridad de 0.0011. Entonces, ahí tenemos el resultado de no inferioridad de este resultado compuesto a 1 año. Como objetivo secundario, de manera independiente, tenemos que no hubo diferencia en la muerte por todas las causas, no hubo referencia entre los dos grupos, pero sí podemos detallar en los infartos de miocardio y la revascularización no planeada. El infarto de miocardio se presentó en 14 eventos en el grupo de revascularización inmediata versus 34 eventos en los de revascularización por etapas, dando una P de 0.045 para considerar. Así también tenemos la revascularización no planeada presentada en 31 eventos en el primer grupo y 50 eventos en el segundo grupo. También hay que tener en cuenta que no hubo diferencias con los eventos cerebrovasculares ni con los eventos de sangrado mayores en los dos grupos. Aquí tenemos el gráfico, una tabla de Kaplan-Meier, prácticamente de lo que hemos mencionado en el gráfico anterior, de la tabla anterior. Roger, nos queda un minuto. Ya, perfecto, sí. Del cual hace referencia a esta P de no inferioridad del resultado o el objetivo primario compuesto, ¿no? Acá tenemos el resultado de la tabla de los pacientes que tenían infarto de miocardio, haciendo referencia de la P de 0.045. Podemos solamente mencionar inmediata con la revascularización completa. Por lo cual, como conclusiones de este estudio, podemos mencionar que entre los pacientes que tenían síndrome coronario agudo con enfermedad arterial coronaria de múltiples vasos, una estrategia de revascularización completa inmediata no fue inferior a una revascularización completa por etapas para el estudio primario compuesto.
Esto se asoció con tasas más bajas de infarto de miocardio y revascularización no planificada al año del evento inicial o del procedimiento índice. Algo para tener en cuenta que la revascularización inmediata fue superior que la revascularización por etapas en el objetivo primario compuesto, pero en 30 días. ¿Ya? Entonces, es solamente un dato a considerar como un resultado, pero en 30 días que se tuvo vinculado. Bueno. Muchas gracias, Roger. Lo tenemos a Joaquín para algún comentario. Joaquín Perea, ¿estás ahí? Hola, buenas tardes a todos. Roger, muy buena tu presentación, la verdad, muy completa, muy clara. Creo que el BioVasc lo que nos aporta, digamos, a todos los cardiólogos que hacemos unidad coronaria, nos aporta una información muy valiosa. Sabemos que los pacientes que se presentan con un síndrome coronario agudo, en general el 60% tienen enfermedad multivaso, entonces siempre nos preguntamos si hay que revascularizarlo completamente y si optamos por esa opción, en qué momento hacerlo, si hacerlo de manera inmediata o hacerlo de manera, digamos, por etapas o diferido. Por información previa y que muy bien mostró Roger, sabemos que tenemos que intentar ofrecerle la revascularización completa al paciente y creo que el BioVasc lo que nos agrega es que revascularizar al paciente de manera inmediata, o sea, en el momento que revascularizamos la lesión culpable, fue no inferior a la estrategia por etapas. Y creo que eso lo hace a expensas de la reducción de los eventos tempranos, sobre todo de lo que es el infarto temprano y lo que es la revascularización no planeada, digamos, en cuanto a los eventos. Pero creo que el estudio tiene dos limitaciones que me gustaría resaltar, que hay que tener en cuenta. Creo que la primera, para mi gusto, la tasa de uso de evaluación funcional e intravascular de las lesiones tuvo una tasa muy baja, si bien no era el objetivo del estudio, pero la tasa fue muy baja y creo que teniendo en cuenta que el 60% de los pacientes eran síndromes coronarios agudos sin eliminación del ST, en esos pacientes sabemos que definir la culpabilidad de una lesión es más complicado, sobre todo definir si hay definir en sí la lesión es complicado. Entonces creo que con estos métodos se podría, digamos, afinar un poco la puntería en cuanto a eso. Y por otro lado, creo que hubo, digamos, una mala recopilación o una incompleta recopilación de la información en cuanto a la nefropatía por contraste y al infarto periprocedimiento. Los mismos investigadores del estudio lo aclaran en las limitaciones. Creo que eso es un punto importante también porque sabemos que al revascularizar más de un vaso en un mismo procedimiento, con mayor uso de stents, mayor tiempo de procedimiento, mayor uso de contraste, sabemos que podemos exponer al paciente al riesgo de la nefropatía por contraste, el infarto periprocedimiento, y creo que eso sería importante también conocer y tenerlo en cuenta al valorar estos resultados. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Gracias, Joaquín. Muchas gracias, Joaquín. Bueno, Juan Pablo, continuamos por una razón del tiempo con la siguiente presentación. Roger, ¿serías tan amable de dejar de compartir, por favor? Gracias. Gracias. Alexandra Arias, miembro del Consejo. Y Alexandra tuvo la particularidad de ser una de las protagonistas de este estudio, el Stream 2. Así que, Alexandra, es un placer que nos puedas contar detalles así de la cocina del estudio. Muchas gracias y adelante. Estás muteado todavía, Alexandra, ¿eh? Ok, ahora sí. Perfecto. Ya. Muy bien, entonces muchas gracias. Como les decía, para nosotros es un gusto haber sido parte de este estudio, el estudio Stream 2. ¿Cuál es el objetivo del estudio? Estos son los disclosures. Era un estudio apoyado por Beringer y también por la Universidad de Leuven y el Canadian Vigor Center en Canadá, donde se hacían las revisiones de los electrocardiogramas. Como ustedes saben, en el 2013 se publica el Stream 1, en el cual se ve que claramente la estrategia fármaco-invasiva de fibrinolisis más angioplastía temprana con bolo completo de TNK
era igual a la angioplastía primaria en pacientes que se presentaban con 3 horas o menos de 3 horas y que no se les podía realizar la PCI primaria en 1 hora. De ahí salen los datos que la media dosis en el grupo de pacientes de más de 75 años o de 75 años podría ser útil en cuanto a que no incrementaba el riesgo de sangrados. También se habla acerca del apego de las guías en cuanto al uso de esta estrategia fármaco-invasiva y con esto mejoramos las tasas de repercusión en el grupo de pacientes que no pueden llegar a una sala de hemodinámica en el tiempo de primer contacto dispositivo. La dosis de TNK también se ha estudiado en el estudio tanto ASCEND como en el estudio STREAM y ahí se vio que esta media dosis del grupo de más de 75 años, como les comenté, podía ser de utilidad en el grupo de pacientes y no incrementar el riesgo de sangrado, sobre todo el riesgo de sangrado intracraneal. Los objetivos del estudio fue población de más o igual de 60 años con elevación del ST, y igual que el STRING-1, que tenían 3 horas de inicio de síntomas y que no podían tener la sala disponible en la siguiente hora. Aquí se iba a valorar la eficacia y la seguridad de esta estrategia comparada con la angioplastía primaria. Es diferente del STRING-1 porque va a ser media dosis de TNK, media dosis de TNK. Y aquí ven ustedes claramente la estrategia fármaco-invasiva. Es el grupo de pacientes que iban a recibir la media dosis de TNK, se les iba a dar aspirina y clopidogrel, que eso cambia con respecto al STRIM-1, que no recibían clopidogrel carga a los mayores de 75 años, y se daba enoxaparina las dosis ajustadas de acuerdo a la edad. A los 90 minutos se les hace un electrocardiograma para ver si el paciente reperfunde o no, y de acuerdo a la resolución del ST, el paciente, si resuelve, pasa a sala entre las 6 y 24 horas, y si no resuelve, el paciente pasa de manera inmediata a una angioplastía de rescate. El grupo de angioplastía primaria, como era 200, eran 400 de fármaco invasiva versus 200 de angioplastía primaria, una comparación 2-1. Y el grupo de angioplastía primaria era, se iban a recibir aspirina más la segunda dosis de antiagrantes plaquetarios, que podría ser a discreción del investigador, que podría ser clopidogrel, prasugrel o ticagrelor. La mayoría de los pacientes recibieron clopidogrel. Y se les hace un electro antes del PCI, si se podía, y también se hace la PCI y posteriormente un electro posterior al PCI, tanto en el grupo de fármaco invasiva como en el no. En los principales criterios de eficacia era ver la resolución del ST, que esto de aquí, como les comenté, se valoraba en el ECG Core Lab, y ver los eventos clínicos de interés como muerte, choque, falla cardíaca y isquemia recurrente o infarto recurrente. Y la seguridad era el EBC y también los sangrados, ya sea EBC hemorrágicos o no, y sangrados intracraneales mayores. Aquí ustedes pueden ver la cantidad de pacientes que se aleatorizaron. México tiene una gran participación con 81 pacientes en un solo centro, que era el Instituto Nacional de Cardiología, y los hospitales comunitarios, el Hospital Gea González. La representación de Serbia y Rusia fueron importantes, pero como únicos centros, Canadá quedó en tercer lugar y México Canadá en segundo y México en tercero. Las características de la población eran pacientes de 70 años, más o menos, el 30% eran mujeres, la mayoría estaban en Killikin Balloon, ¿no? Con estabilidad hemodinámica dada por frecuencia cardíaca y presión sistólica. 41% eran infartos anteriores, y aquí ustedes pueden ver las historias cardiovasculares previas de ellos, y la mayoría tenían TIMI-RIS 4. Uno de los beneficios de la estrategia fármaco-invasiva es que se consigue dar reperfusión de manera más temprana en el grupo que recibe la media dosis de TNK, con una diferencia de 80 minutos versus el grupo de pacientes que es derivado a una angioplastía primaria. Los cambios post-reperfusión fueron mejores en el grupo de fármaco-invasiva con una mejor resolución, y por supuesto el grupo que recibe líticos antes de llevar a sala tenían mayores flujos TIMI-3. Como ustedes lo pueden ver aquí en la diapositiva, claramente el grupo que recibe reperfusión tiene mayor TIMI-3. En cuanto a la diferencia de puntos, puntos compuestos, no hubo diferencia entre los dos grupos.
Y las causas, como ustedes pueden ver, de muerte, choque cardiogénico, falla cardíaca, infarto y todas las causas de muerte, no hubo diferencia. Sí vale recalcar que hay una mayor mortalidad comparada al Stream 1, pero esto se debe a que la población es una población añosa. Aquí en los subgrupos también no hay mayor diferencia, pero sí lo que sí vemos es claramente una mayor incidencia de sangrados en el grupo de pacientes de fármaco invasiva. Comparado con angioplastía primaria, no diferencia en necesidad de transfusión ni en sangrados internos. Pero cabe recalcar que la principal causa de sangrado fue que los pacientes que sangraron fueron pacientes que entraron a rescates, que iban con dosis completas de enoxaparina, y sabemos que la práctica de nuestros intervencionistas es que den dosis de heparina no fraccionada. Y por eso estos pacientes sangraron, y otro paciente que tuvo una emergencia hipertensiva y fue enrolado de manera inadecuada en el protocolo. Como ustedes pueden ver, no hubo mayor diferencia entre los dos grupos de Stream 1 y Stream 2, solo que la población de Stream 2 es más añosa y por eso posiblemente la mortalidad es mayor. Como conclusiones, pues podemos decir que efectivamente la media dosis es segura y consigue unas buenas tasas de reperfusión y resolución del ST. Los flujos TIMI-3 estaban presentes al final de la angiografía, y también los puntos compuestos cuando comparamos los dos grupos son parecidos. Lo que ya comenté, hubo mayor incidencia de sangrados, pero esto de aquí se debe a la violación que existió en el protocolo de atención en el grupo de fármaco invasivo que fue llevado a angioplastía de rescate. Y también entonces tener cuidado de esto y tener cuidado de no dar fibrinolíticos en pacientes que tengan contraindicaciones como una emergencia hipertensiva. Las limitaciones fue que fue un estudio cegado y esto de aquí podría ser una de las principales limitaciones del estudio. Como conclusiones, debemos tener mucho cuidado en las contraindicaciones de la fibrinólisis para evitar complicaciones, y podemos decir que efectivamente la PCI primaria puede ser efectiva, así como la fármaco-invasiva en este grupo de pacientes, y que las dos estrategias tuvieron unas buenas resoluciones de reperfusión. Y otra cosa importante es que, sobre todo, hablando de las redes de atención, nosotros debemos considerar que este tipo de estrategia fármaco-invasiva, sobre todo, es de utilidad, especialmente en pacientes comunitarios o pacientes no PCI, para conseguir disminución de tiempos totales de isquemia. Con esto termino mi presentación y muchas gracias. Muchas gracias, doctora Alexandra Arias, una brillante exposición y además un estudio muy importante. Va a comentar este estudio la doctora Jacqueline Quespi, que ella es de Bolivia, también miembro activa del Comité de Emergencias y Cuidados Intensivos Cardiovasculares de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Doctora Jacqueline. ¿Cómo está? Buenas noches, doctor. Doctora Arias, muy buenas noches y excelente presentación, doctora, y felicidades por su presentación y por el estudio, ¿no?, en el cual ha participado. Pues como comentario yo diría que el estudio Stream 2 sugiere que la media dosis del tenecteplase puede ser una opción para la mayoría de los pacientes mayores de 60 años que van a ser sometidos a una estrategia fármaco-invasiva, ¿no? Sobre todo si nosotros queremos realizar una reperfusión rápida, cuando los recursos son limitados, sobre todo en aquellos países como mi país, por ejemplo, en Bolivia no contamos con sala de hemodinamia 24/7. Esta sería una buena opción, lo que sugiere la doctora Arias con el estudio Stream 2, ¿no? En cuanto a los eventos de sangrado como la hemorragia intracraneal, pues como ya se comentó, hubo una violación en el protocolo, en el uso de los anticoagulantes, y también, como ya recalcado también la doctora, tenemos que tener bien en cuenta, valorar bien al paciente quienes se van a beneficiar de los trombolíticos, es decir, ver las contraindicaciones que presenta el paciente antes de realizar la trombolisis, ¿no? Y también para finalizar puedo decir que pues la estrategia fármaco-invasiva es una opción muy buena en todos los países donde no se cuente con salas de hemodinamia 24/7. Eso sería todo. Muchas gracias, doctora, por su presentación. Muchas gracias, doctora Jackie. Alexandra, quisiera hacer además una pregunta extensiva a la de Jackie, y es, ¿cuál fue el argumento
por el cual se realizó una carga de clopidogrel en este grupo de pacientes añosos, donde el perfil de riesgo de sangrado, de hecho, es considerado más elevado. ¿Cuál es, digamos, qué se sopesó? ¿El riesgo de retrombosis, posttrombolisis, a pesar de que una gran proporción iban a ir a hemodinamia, o básicamente fue fundamentalmente encontrar una mayor tasa de reperfusión TIMI-3 antes de la llegada a la sala de hemodinamia? ¿Cuál fue el argumento que utilizado fundamentalmente allí? Hay estudios que demostraron que el clopidogrel en este grupo de pacientes no incrementaba el riesgo de sangrado. Por eso fue que hicieron el protocolo, dando inclusive a los pacientes de más de 75 años se les daba la carga de clopidogrel. Lo que se hacía era solo el ajuste de enoxaparina, pero no la carga de clopidogrel. Y inclusive no se, o sea, porque el resto de pacientes no presentaron sangrados. Los pacientes que presentan sangrados son los pacientes que se van a sala de hemodinámica y que no, el equipo que tenía que pasar al paciente, al rescate, les da un paciente que recibió hasta 12.000 unidades de heparina. Y es una práctica que muchos de los intervencionistas no creen en la anticoagulación de la enoxaparina. Y los 2 pacientes que sangran y que tienen desenlaces fatales es por el uso de... Si quieres, ahorita te paso la referencia, no me acuerdo de la referencia, pero está justamente en la discusión del estudio, que ya está por publicarse en Circulation. Pero el problema Alex, una pregunta fácil. ¿Por qué no usar la media dosis para todos los pacientes, incluso los de menos de 75? Correcto, ahorita que ellos extendieron cuando empezaron con 75 y luego lo abren a 60 porque el reclutamiento está súper lento. Efectivamente, podríamos extenderlo, pero yo creo que el éxito aquí, porque ya se demostró que en 60 está bien, pero tal vez en este grupo especial, menos de hasta 3 horas de evolución y tener en cuenta que tenemos que llevarlo en las primeras 24 horas, que creo que es eso, porque ha pasado como... Se cambió, tú que has vivido la historia de lo que era la facilitada a todos, a fármaco invasiva. La facilitada se murió porque todos los estudios, el ASCEND sobre todo, el último, y el FINES, terminaron diciendo que no, pero los llevábamos muy rápido, ¿no? Era media dosis y posiblemente solamente en el grupo de alto riesgo había beneficio, pero los llevábamos muy rápido y entonces teníamos muchos problemas de sangrado. Ahora los llevamos un poco menos rápido, los llevamos en streaming después de 6 horas, pero hay algunos estudios que los llevan después de 3 horas y evitas ese sangrado. Entonces yo creo que esta es como una combinación entre la facilitada y llevarlos de manera temprana post-lisis, y por eso ahora es fármaco invasiva. Pero sería continuar ese concepto, media dosis y tu paciente tiene que pasar en las primeras 24 horas. A todos, ¿no? Sí se puede decir. Excelente. Pasamos al siguiente, Juan Pablo. El siguiente presentación. Adelante. Bueno, el siguiente estudio es CLEAR. Lo va a presentar el doctor Manuel Álvarez Gaviria, también de Colombia. Él es miembro del Comité también de Emergencia de Cuidados Intensivos Cardiovasculares de la SIAC. Adelante, Manuel. Estás muteado, Manuel. ¿Ahora me escuchan y pueden ver mis diapositivas? Ahora sí, perfecto. Perfecto, bueno. Muy buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de un estudio que también salió publicado en el ACC pasado en New Orleans. Se trata del estudio CLEAR Outcomes. Este estudio es un estudio en el cual se evaluó el uso del ácido bempedoico, que es un inhibidor de la ATP citrato liasa, que reduce los niveles de colesterol LDL y que se asocia con una baja incidencia de efectos adversos, pero no tenía hasta este momento efectos cardiovasculares positivos o estudios que demostraran que tenía disminución en el riesgo cardiovascular en general. Entonces, en este estudio participaron 13.970 pacientes que se aleatorizaron en 1.250 sitios de 32 países. De esos países estuvo Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos y México. De hecho, el doctor Costabel hizo parte del grupo de Argentina
en la recolección de pacientes en este estudio. El principio es que este medicamento, el ácido bempedoico, es un profármaco, una prodroga que necesita activarse en el hepatocito. Esta activación no se da, o sea, aunque él puede llegar al músculo esquelético, esta activación no se va a dar a nivel del músculo esquelético y por tanto no va a tener efectos secundarios o efectos deleterios como sí lo tienen las estatinas. En este editorial que salió en New England, pues está muy claramente explicado cómo es el efecto del ácido bempedoico y por qué es tan específico para actuar a nivel del hepatocito e interrumpir en un paso previo al de la estatina la formación de colesterol. Entonces, el objetivo primario de este estudio era un punto combinado de 4 componentes que incluía infarto de miocardio no fatal, accidente cerebrovascular no fatal, revascularización o muerte cardiovascular. Y como objetivos secundarios se tenía un punto combinado secundario de infarto de miocardio, ACV y mortalidad y muerte cardiovascular, infarto de miocardio fatal y no fatal, revascularización coronaria, si hubo algún accidente cerebrovascular fatal y no fatal, y la muerte cardiovascular y por todas las causas. Dentro de los criterios de inclusión, pues teníamos pacientes entre los 18 y los 85 años que tuvieran alto riesgo, antecedentes de enfermedad cardiovascular aterosclerótica, el alto riesgo evaluado por una de las escalas para hacer la misma evaluación, el colesterol LDL que estuviera mayor de 100 miligramos por decilitro y que estuviera bajo tratamiento óptimo, y que tuvieran intolerancia a las estatinas. Esto estaba definido como el efecto adverso que se producía al inicio o tras el incremento de la dosis y que se resolvía al reducir la dosis o en la suspensión de la misma. Todos estos pacientes tenían consentimientos. Se excluyeron aquellos pacientes que tenían triglicéridos por encima de 500, que tenían eventos ateroscleróticos en los 90 días previos a estar en el estudio, que tenían enfermedad renal, que tenían diabetes o hipertensión mal controlada, hipotiroidismo mal controlado, o que tuvieran algún tipo de falla cardíaca avanzada. ¿Cómo fue el flujograma de atención? Inicialmente se les hacía una visita, que era el screening donde se sabía o se determinaba si el paciente era intolerante a la estatina, y después tenían un periodo de 4 semanas en el que utilizaban un placebo y a partir de allí sí hacían una visita que era la visita donde se hacía la randomización. Yo una vez seleccionado el paciente se randomizaban o al brazo de ácido bempedoico 180 miligramos día o al brazo de placebo. Al final hubo 6.992 pacientes asignados al brazo de ácido bempedoico y 6.978 asignados al brazo de placebo. Esta población tenía unas características basales bastante particulares. La primera es que la edad media era 65.5 años en los dos grupos. El porcentaje de mujeres fue significativo, un 48.1 y 48.4% respectivamente entre ácido bempedoico y placebo. El nivel de colesterol LDL en los dos grupos era alrededor de 139 y el nivel de proteína C reactiva era alrededor de 2.3. Los puntos de prevención primaria y de prevención secundaria eran similares en ambos grupos, siendo el grueso de pacientes en prevención secundaria en ambos grupos. Pacientes diabéticos alcanzaban a ser un 45 y un 46% respectivamente. El uso de estatinas a una dosis baja, más baja de la recomendada, estaba presente hasta en un 23% de los pacientes y el uso de ezetimibe hasta en un 11.5% de los pacientes en ambos grupos. ¿Qué se encontró? Hubo cambios en el colesterol desde el primer mes de inicio, evaluados desde el primer mes de inicio del tratamiento, y al tercer mes ese porcentaje llegó a ser bastante significativo. En promedio, la reducción de colesterol LDL fue de 22 miligramos por decilitro. Si lo hacemos en milimol por litro, serían 0.57 milimol por litro. Y hubo un punto porcentual, la reducción en puntos porcentuales a favor del ácido bempedoico fue 15 puntos porcentuales a favor del ácido bempedoico en cuanto a reducción del LDL. En cuanto a cambios en PCR, estos cambios fueron alrededor del 20% y se demostraron a los 6 meses, a los 12 meses y al final del estudio. Este estudio se llevó a cabo por 40.6 meses, más o menos 3.5 años, y durante este seguimiento se demostró también que hubo una reducción significativa de esa PCR. Ya cuando evaluamos los puntos gruesos de eventos cardiovasculares, encontramos que el MACE de 4 componentes y el MACE de 3 componentes tuvieron una reducción significativa. Del 13% para el de 4 componentes, que era el objetivo primario, y del 15% para el de 3 componentes, que era uno de los objetivos secundarios. Y esa reducción del punto primario tenía un NNT de 63 en este estudio, con una reducción absoluta del riesgo de 1.6%.
La revascularización coronaria y el infarto de miocardio no fatal también fueron positivos para el uso de ácido bempedoico. Estuvieron a favor del uso de ácido bempedoico con una reducción de riesgo absoluto que osciló entre 1.1 y 1.4 y equivalen más o menos a un 19% de reducción de revascularización coronaria y un 23% de reducción de infarto de miocardio fatal y no fatal. En relación con la presencia de ACV, los ACV sí no hubo una reducción significativa entre los dos grupos, tocó el 1, así que no fue significativo esto, pero fíjense que en lo que tiene que ver con hospitalización por angina inestable sí tuvo una reducción de un 34% cuando se comparó ácido bempedoico versus placebo. Ya cuando hablamos de muerte cardiovascular y mortalidad por todas las causas, no hubo diferencias significativas en los dos grupos. Como efectos secundarios en este estudio a tener en cuenta y que fueron significativos, la presencia de gota fue mayor en el grupo de ácido bempedoico, al igual que la colelitiasis. La aparición de diabetes estuvo más en los pacientes que recibieron placebo y las otras diferencias no fueron significativas estadísticamente. Al analizar los subgrupos, nos damos cuenta que aquellos pacientes que están en el grupo etario entre 60 y 75 años, la raza blanca, los no hispanos o latinos, el sexo masculino, que estén en la población que se evaluó en Norteamérica y en Estados Unidos, o población diferente a Latinoamérica, este de Europa o este de Europa, o aquellos pacientes que tenían un índice de masa corporal mayor a 30, fueron los que más se beneficiaron del uso del ácido bempedoico al final. Este estudio tuvo como limitaciones grandes, principalmente la pandemia. El seguimiento de estos pacientes fue desde 2016 hasta el 2019 que se empezaron a captar pacientes. Entonces, prácticamente los 2 últimos años de inclusión de los pacientes por el COVID, hubo dificultades para lograr el seguimiento completo, pero los resultados se pudieron evaluar porque se tuvo la posibilidad de evaluar hasta el 95.3% de los pacientes y se pudo determinar el estado vital de los pacientes en un 99.4% de los casos. Y la otra limitación que tenemos es que este estudio solo incluyó pacientes con intolerancia a las estatinas documentadas, es decir, no estudiamos este medicamento en otras poblaciones distintas a las con intolerancia a las estatinas. Aquellos pacientes que además de este medicamento recibieron otras terapias como los inhibidores PCSK9, ahí también hubo una notable reducción del LDL con el paso del tiempo, pero más a favor de estos pacientes que recibían estas terapias adicionales dentro de ese grupo. Entonces, como conclusión, podemos decir que el ácido bempedoico fue un medicamento bien tolerado por los pacientes. Se probó en esta población mixta que eran intolerantes a estatinas todos o que no estaban dispuestos a tomar la estatina. Redujo el LDL en un 22% más o menos y la PCR también en un 20%, y se aumentó gota y colelitiasis en estos casos. La reducción del punto final primario fue el 13% del MACE-4, del 15% para el MACE-3, del 23% para el infarto de miocardio y del 19% para la revascularización coronaria, y a esto también debemos agregarle la reducción de más del 30% de las hospitalizaciones por angina inestable. Entonces, con estos hallazgos podemos decir que el ácido bempedoico es una alternativa viable para reducir los eventos cardiovasculares mayores en aquellos pacientes intolerantes a las estatinas. Muchísimas gracias. Quedo atento a las preguntas y a los comentarios que tengan. Muchas gracias, Manuel. Muy claro. Arnaldo López Ruiz va a hacer comentarios sobre el trabajo. Noche para todos, muchas gracias por la invitación. Excelente presentación, muy buenos slides. Bueno, el comentario principal de este estudio, un estudio sumamente grande, un periodo de enrolamiento de bastantes meses. Eso es altamente valorable justamente durante el periodo de la pandemia. Me gustó bastante el hecho de que hayan usado ese periodo de 4 semanas que hicieron la introducción del placebo versus el ácido bempedoico para ver si los pacientes toleraban. En el diseño del estudio se hizo un target para alcanzar un 90% de poder para determinar un 15% de la reducción. Esos son puntos relevantes del estudio. Ahora, en los resultados es algo importante recalcar que este efecto beneficioso es principalmente dado
por la parte cardíaca, ¿verdad? Reducción en los eventos coronarios, reducción de lo que es el infarto mortal y no fatal, y también las anginas inestables. Pero si ustedes se fijan, no hubo tantos efectos positivos en lo que sería el stroke, ¿verdad? Que sería algo relevante con relación a las estatinas, que previamente se ha demostrado que las estatinas tienen efectos beneficiosos en los strokes. Otra cosa relevante con respecto al estudio es que solamente 16% de los pacientes eran diabéticos. Eso es algo que hay que recalcar. Después, si ustedes se fijan, una gran proporción de los pacientes tenían un LDL que era menor a 130, y el 22% de estos pacientes aún continuaron con estatinas. Eso es importante considerar. Y también había un 11 a 15% que continuaron con ezetimibe. O sea, no estamos hablando del ácido bempedoico por sí solo, estamos hablando del ácido bempedoico con una dosis pequeña de estatinas o con el ezetimibe on board. Así que eso es importante tener en cuenta. Cuando hacemos el análisis de las tablas plot, se ve que el mayor beneficio es en la población blanca. Como ustedes ven, el 91% era una población blanca de Norteamérica y solamente 17% de latinos. Y también se nota de que sería muy beneficioso como prevención primaria, no tanto como prevención secundaria. Esos son mis comentarios. Yo no sé si el doctor Costabel o el doctor Quintana tienen otras cosas que agregar. El doctor Costabel fue parte del estudio, así que ha de estar más empapado con lo que fue el estudio. Algo que a mí me preocupa realmente es la hiperuricemia y los eventos de gota, que alcanzaron el 15%. Ahí habría que ver cuando combinamos en pacientes con insuficiencia cardíaca, que están con diuréticos y que están recibiendo, que tienen la tendencia a tener el ácido úrico alto, si es que este ácido bempedoico va a ser beneficioso. Muchas gracias, Arnaldo. Sí, comparto varios de tus comentarios. Sería un poco más cauto con el hecho de decir si funciona o no en prevención primaria o en prevención secundaria. Es un subanálisis de grupos. Y sería más cauto con decir que el efecto tiene que ver con ese porcentaje bajo de estatinas, porque los dos grupos tenían ese porcentaje bajo de estatinas. Sí es interesante ver que la población era una población con LDL realmente muy alto, o sea, paciente de alto riesgo. Entonces, es probable que cuando utilizamos una droga hipolipemiante en pacientes que estamos hablando de márgenes altos de colesterol, el beneficio se magnifica. Probablemente si lo utilizamos en pacientes que parten de un LDL más bajo, el beneficio se minimice, pero es todo hipotético. Así que si les parece, por una cuestión de tiempo, pasamos a nuestro próximo presentador. Nuestro presentador es el doctor Iván Saavedra y nos va a mostrar los resultados del estudio Renovate, un estudio que analiza los beneficios de la utilización de imágenes para guiar, imagen intracoronaria para guiar las angioplastias. Iván, adelante. Perfecto. ¿Están viendo mi pantalla? Perfecto. Incluso vemos bueno. Ahí al presentador, me parece, ¿no? No, es alguien parecido, pero no es. Bueno, me tocó comentar este trabajo presentado en la American College, ¿no? del Renovate Complex Trial, ¿no? Comparando la angioplastía guiada por imagen. Ese es un trabajo presentado por el doctor Yu Jong de la Universidad de Corea, del Centro Médico de Samsung, ¿no? Este trabajo es un trabajo prospectivo, randomizado, abierto en varios centros, ¿no? Intentando mostrar la superioridad de un abordaje, ¿no? Fue realizado por la Boston Scientific y la Abbott Vascular. Fue financiado por este grupo, pero no intervienen tanto en el diseño, en la recolección de datos, de información, de análisis, interpretación o la escrita del manuscrito. Bueno, ¿por qué este trabajo? ¿No? Especialmente este trabajo es dedicado a aquellos pacientes con lesiones complejas que van a una angioplastía y normalmente tienen unos resultados peores, ¿no? Normalmente por la complejidad anatómica en sí, ¿no? Entonces se usa y ya hay pequeños trabajos trabajando con ultrasonido intravascular o coherencia tomográfica óptica, OCT, y
para una colocación de un tamaño de stent apropiado, determinar exactamente dónde se va a colocar un landing zone, determinar si está totalmente expandido y si hay alguna disección posterior. Entonces nos permite algunas informaciones mayores que simplemente algo visualizado angiográficamente. Ya había pequeños trabajos ya relacionados a estos, pero no existía un trabajo randomizado o con una cantidad de pacientes mayores. Este mismo grupo ya presentó 2 trabajos previos y ¿cuál que fue el objetivo de este trabajo, no? Es si esos procedimientos, esas angioplastías intravasculares guiadas por imagen podían reducir, ¿no? La mortalidad o reducir el infarto en la arteria tratada o reducir el abordaje de esa revascularización de esa arteria tratada comparada con una angiografía clásica guiada angiográficamente, ¿no? Queriendo resaltar que son en pacientes con arterias con coronarias complejas, con lesiones complejas, ¿no? Fue randomizado aproximadamente en 1.620 pacientes, ya vamos a echar un poco más en detalle. Se define, y esto tiene que estar claro, como arterias, lesiones complejas, aquellas en bifurcación, ¿no? Aquellas con una oclusión crónica total, ¿no? Aquellos en lesiones no protegidas de coronaria izquierda, en stents de más de 38 milímetros, en lesiones multivasculares, en que se necesite colocar varios stents, ¿no? En restenosis, ¿no? O aquellas lesiones fuertemente calcificadas, lesiones sociales, ¿no? Y se divide en 2 estrategias, una guiada por la imagen y otra guiada angiográficamente. Y se acompañan a esos pacientes a lo largo de unos 3 años. Todos los pacientes son seguidos hasta después de 1 año del último paciente reclutado. Los criterios de inclusión son aquellos que ya mencioné inicialmente, pacientes encima de 19 años con lesiones complejas, ¿no? En bifurcaciones por la clasificación de Medina, oclusiones crónicas totales, arterias no protegidas, etcétera, que mencioné en el anterior slide, y los criterios de exclusión, aquellas que no son, lesiones que no son pasibles de tratamiento, pacientes en shock cardiogénico, pacientes con intolerancia a antiagregantes, o anafilaxia a contraste, pacientes embarazadas o en procesos de amamentación, ¿no? Y otras condiciones comorbidades que no impedían esto. Son los criterios de exclusión. ¿Cuál es el objetivo primario, no? Es la composición de muerte prácticamente en relación a la mortalidad, a infarto en la lesión tratada, o motivos para revascularizar la lesión tratada. Ese es el objetivo principal. Tenemos otros objetivos secundarios mencionados aquí. Es un trabajo con bastante detalle, ¿no? Como fallas o revascularizaciones o infartos en otras arterias, ¿no? Trombosis, la cantidad de contraste, todo esto fue medido. No quiero entrar mucho detalle por cuestión de tiempo. Una vez claramente los objetivos, se hace un cálculo de tamaño de muestra basado ya en trabajos previos que ya fueron realizados sobre este asunto, y se asume más o menos un tamaño de muestra de 1.620 pacientes que podrían beneficiar un poder estadístico del 90% con un nivel de significante de 0.05% en ambos lados. Esto, el tamaño de muestra calculado en trabajos ya previos, y 2 de ellos partes del mismo grupo que estudió esto, ¿no? Se hace la randomización, la colección de datos, los centros se randomizan los 2 grupos, no voy a entrar mucho en detalle. Los datos tienen que estar bien definidos, el tipo de stents colocados, biodegradables, biocompatibles, ¿no? Los aparatos que van a realizar la imagen, la definición de expansión de stent, de la posición, de la disección de stent, para conseguir encapsular cada paciente. Se comienza el flujo del trabajo con inicialmente 5.586 pacientes, pasan a ser 1.639 pacientes que van para una randomización, de una randomización 2:1, en cuales 1.092 fueron pacientes guiados por imagen intravascular y 547 guiados por imagen angiográfica, ¿no? Algunos pacientes fueron perdidos, pero son incluidos en el resultado final como población dentro de los criterios de intención de tratamiento, ¿no?
Las características iniciales en ambos grupos son muy similares, tanto los guiados por imagen o angiográficamente, bastante equilibrados. La historia de los pacientes en ambos grupos también lo son así como su presentación inicial. Los medicamentos de alta de ambos grupos son muy similares en ambos grupos, los antiagregantes, los anticoagulantes, las estatinas, betabloqueadores, etc. Y las características del procedimiento y la complejidad de las arterias de ambos grupos, si se observa el detalle, son bastante similares, tanto de los guiados por imagen como guiados angiográficamente. Es un trabajo con bastante detalle, pero si se fijan en el detalle proporcional de cada grupo, consigue un equilibrio interesante durante la randomización, ¿no? Y una vez levantados los resultados finales, ¿no? Se ve que aquellos pacientes, tiene una ventaja, aquellos pacientes que fueron guiados por ya sea por OCT o por ultrasonido, ¿no? Muestran una mortalidad menor y en un acompañamiento de 3 años con una significancia estadística, así como aquellos pacientes que, excluyendo el infarto, ¿no? Que tienen falla de tratamiento, es un poco menor en los pacientes guiados por imagen, ¿no? Que aquellos guiados simplemente por la angiografía, ¿no? Los datos secundarios también, o objetivos secundarios, también muestran cierta ventaja en los otros objetivos a favor de aquellas angioplastías guiadas por la imagen. En el análisis de subgrupos se ve una inclinación en todos los grupos y subgrupos con un beneficio como siendo mejor el tratamiento guiados por imagen de ultrasonografía o de tomografía. Nosotros también se puede observar porque hay un criterio de optimización de la angioplastía. Y ese criterio de optimización de angioplastía fue mejor en los casos guiados por imagen, porque la imagen consigue observar con más, ¿a qué se llama optimización? Cuando queda una lesión de menos de 10% en la lesión, asunto que no puede ser avaliado cuando es guiado por angiográficamente y puede ser mejor evaluado cuando es guiado por imagen, ¿no? Cuando se va comparando los grupos guiados por ejemplo, aquellos guiados por OCT, o sea, por coherencia óptica tomográfica, se ve una ventaja encima de aquellos guiados por angiografía. En aquellos guiados por ultrasonido también hay una ventaja mayor que los con angiografía. Y entre los dos grupos de guiados por imagen hay una leve inclinación de aquellos guiados por optical coherence, por tomografía de óptica, muestra una ligera ventaja. ¿Cuáles son las limitaciones, no? Es un trabajo obviamente no ciego, los pacientes son randomizado en los dos grupos, el operador tiene la libertad de escoger qué tipo de imagen, ya sea ultrasonido, tomografía o OCT va a usar, ¿no? Una vez ya tiene el paciente, ¿no? Pero tal vez una de las limitaciones, otra de las limitaciones que en los pacientes con imagen y evaluación intravascular, la optimización solo llegó al 45%, porque eso probablemente justificado porque estamos hablando de lesiones arteriales coronarias complejas, ¿no? En el grupo de los guiados angiográficamente no se puede avaliar la optimización de una forma tan clara como aquellos guiados por imagen. Tiene otras desventajas y otras limitaciones, el hecho de haber sido realizado prácticamente en un solo país, ¿no? Es un poco más difícil hacer una generalización, fue hecho en Corea del Sur, ¿no? Pero probablemente van a surgir otros trabajos probablemente a nivel internacional, guiándonos, mostrando algo que nos parecía un poco lógico, pero comienza a darnos un número. En conclusión, ¿no? Las angioplastías guiadas por imagen son asociadas a una menor incidencia de mortalidad, de infarto en la arteria tratada o de revascularización de la misma, ¿no? Comparada con aquellas guiadas angiográficamente, ¿no? Y esta un poco nos invita y nos lleva a
tentar que probablemente el futuro y los costos disminuyendo va a ser como toda nueva técnica que vuelva a entrar, y tal vez en nuestro entendimiento de la parte endotelial ya hacer una angioplastia cada vez un poco más fina, más detallada, ¿no? Y por los otros elementos que existen cuando abrimos una arteria y la respuesta endotelial a un procedimiento. Este trabajo lo traté de resumir, está publicado en la New England Journal, y probablemente sí va a ser tal vez un motivo de discusión en el futuro congreso que ya se viene de cardiología en Panamá. Esperemos esta para discutir algunos detalles. Gracias. Muchas gracias, Iván. Muchas gracias, Iván. Quisiera, por favor, que cierren los micrófonos si él lo tiene abierto. Bueno, ¿alguien podría, por favor, cerrar el micrófono que lo tiene abierto? A ver. Ok, ¿alguien tiene abierto el micrófono? Sí, bueno. Este trabajo lo va a comentar la doctora Dayana Ibarrola, quien también es miembro del Comité de Emergencias, y ella se dedica también al área de cardiología intervencionista. Así que vamos a escuchar la opinión sobre este trabajo que abre una perspectiva nueva, pero que dejan también muchas preguntas, ¿no? A ver, doctora Dayana Ibarrola, adelante, por favor. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, doctor Saavedra. Muy buena su exposición. Recordemos que, como usted bien lo decía, la principal conclusión del ensayo del Renovate Complex PCI es que la angioplastia coronaria guiada por imágenes en aquellos pacientes que tenían lesiones coronarias complejas se asociaba en el seguimiento a largo plazo con una menor incidencia en el fracaso de la lesión del órgano diana, principalmente debido sobre todo a una reducción en la mortalidad cardíaca de los pacientes. Y la relevancia de los resultados de este ensayo se basan sobre todo en que la evidencia clínica de que el hecho de usar imagen intravascular para guiar los procedimientos de vasos complejos no se asoció con un aumento de las complicaciones periprocedimientos en los estudios, ¿verdad? Ahora, hay algunas consideraciones que sí son importantes recordarlas, y en primer lugar es el número de ensayo, el número de pacientes incluidos en el ensayo. Recordemos que fueron 1.600 pacientes incluidos, ¿verdad? Y entonces este número fue insuficiente para poder establecer esa diferencia entre el peso de la mortalidad cardíaca, porque recordemos, sí llegó a una reducción o tuvo un objetivo primario final en la disminución de la muerte cardíaca, pero en los otros segmentos, en los segmentos secundarios, en los estudios secundarios, no llegó a tener una estadística significativamente importante, sobre todo cuando hablamos de mortalidad por otras causas, de restenosis, de trombosis del stent, por ejemplo, ¿verdad? Entonces falta todavía más detalles para poder estudiar por qué sí tenemos una reducción de la mortalidad cardíaca en estos pacientes y no hay un punto final más alto en los otros, en el grupo 2, ¿verdad? Otro impacto, otra importancia, muchos de los pacientes que se definieron como enfermedad arterial coronaria compleja en este estudio no tenían al final que fueron incluidos como enfermedad arterial coronaria compleja, no tenían, si bien los criterios ni anatómicos ni técnicos muchas veces para poder definir que hubiese una complejidad anatómica y que eso pudiera impactar en el resultado del estudio, ¿verdad? Y la última consideración, así como usted lo había mencionado, era un estudio básicamente de 20 centros de Corea o Asia Oriental. De esos la mitad fueron en la mitad en centros de Corea, y entonces los resultados no se pueden extrapolar o no se pueden hacer o no se pueden generalizar a una población en particular, ¿verdad? Básicamente esas son las consideraciones que yo tengo para hacer. Muchas gracias, doctora Dayana Ibarrola. Iván, yo querría hacerte una pregunta, ¿cómo tú interpretaste el estudio? Si bien hay reducción de la mortalidad total y la mortalidad cardiovascular, la tasa de infartos espontáneos no fue diferente entre los dos grupos. Entonces, a la hora de optimizar la revascularización, las expansiones de los stents, básicamente la posición de los stents, seguramente el tratamiento apropiado entre el stent y la pared del vaso, donde uno esperaría que justamente la tasa de eventos trombóticos agudos o agudos se reduzcan con estas estrategias. Sin embargo, daría la sensación que ese punto no
no se demostró en el estudio. ¿Cuál podría ser una explicación por la cual ellos encontraron reducción de la mortalidad total y la mortalidad cardiovascular a tu criterio, Iván? Yo creo que si vamos un poco históricamente, cuando se comenzaron a hacer las primeras angioplastías sin stent, impresionó a todo el mundo. Después, cuando se colocaron los stent, también nos impresionaron, después se volvieron a cerrar. Y después tuvimos que ser farmacológicos. Estamos perfeccionando a veces la parte anatómica, pero a veces hay un cierto entendimiento sobre el tiempo, trombosis, la fisiología a veces a nivel endotelial, tal vez no tan entendida hasta el final, que todavía nos juega un papel que no podemos explicar tan anatómicamente como a veces nos gustaría ver. A veces la impresión de ver una expansión de stent, obviamente técnicamente puede parecer mejor, pero tal vez hay algunos factores, y eso a veces algunos trabajos van mostrando, de que ciertos tratamientos como antiagregantes, estamos hablando de colesterol, etcétera, a veces han tenido una influencia no visible, pero a veces tan fuerte como un procedimiento anatómico. No, eso lo digo no como intervencionista, sino por observación. Entonces, hay muchas preguntas en medio que es simplemente una abertura de una arteria compleja, ¿no? Yo creo, Miguel, que hay que asumir que la reducción de la muerte cardíaca es azarosa. Estadísticamente no es plausible. Y también era difícil que el estudio demuestre esa reducción de muerte cardíaca sin la reducción de los otros fenómenos. Así que me parece que es azarosa. Sí hay numéricamente una reducción de la falla del vaso tratado, que eso es principalmente lo que buscamos, y hay una reducción del infarto vinculado al vaso tratado. Así que eso sí. Con lo cual me parece que es interesante. Y ya hay trabajos que han mostrado que en la vida real, cuando uno elige la guía intracoronaria para lesiones complejas, los resultados son mejores. Así que me parece que los tenemos que dejar para ese tipo de pacientes. Creo que por una cuestión de tiempo, Miguel, ya estamos para cerrar, ¿no? Para cerrar, de cualquier manera, agradecerles, aunque nos hemos retrasado un poquito en el tiempo, excelentes presentaciones, excelentes comentarios. Creo que fueron 5 temas muy relevantes y que van a seguir abriendo discusiones en el futuro para el manejo de nuestros pacientes. Creemos que con esto desde el comité hemos hecho un aporte interesante a la comunidad de medicina crítica cardiovascular, y bueno, un placer contar con tan honrosos colegas que no solamente participan con sus comentarios, sino también en el diseño y la participación de estos estudios. Así que la verdad que es un verdadero gusto y honor estar compartiendo este webinar con ustedes. Les envío a todos un cordial abrazo, un saludo, porque estamos empezando nuestras actividades que se van a ir reproduciendo a lo largo del año con los diferentes congresos de cardiología que nos vayan aportando más datos en el área de la medicina crítica cardiovascular. Y Juan Pablo, un verdadero gusto contigo compartir la coordinación de este webinar. Un gran abrazo. Muchas gracias a todos. Gracias. Feliz noche para todos. Hasta luego. Feliz noche para todos. Buenas noches. Buenas noches.